Saludos a todos. En esta primera parte vamos a iniciar con la semiología obstétrica. Específicamente vamos a comenzar hablando de un conjunto de términos que en obstetricia se les define como estática fetal. Y son todos aquellos términos que engloban lo que es la relación en general de todas las partes del feto, la relación con todas las partes de la madre en función a la posición del feto en el claustro materno, para poder aplicar estos términos en cada una de las evaluaciones que hagamos, de tal manera de hablar el mismo idioma y poder entendernos a la hora de poder presentar un caso, poder describir un caso y poder realizar lo que es la atención de la paciente en el periodo del trabajo de parto. Entonces, esta estática fetal, básicamente vamos a definir una serie de términos que en primer lugar tenemos un término que se denomina actitud fetal. La actitud fetal no es más que la relación que guarda cada una de las partes del cuerpo consigo mismo, cabeza, tronco, extremidades consigo mismo, ¿ok? Con ese feto. Eso es lo que se conoce como actitud. Esa actitud fetal puede ser una actitud de flexión, ¿ok? Cuando las principales partes del cuerpo del feto se encuentran flexionadas. Por ejemplo, el caso de la cabeza, que se encuentre flexionada, las piernas flexionadas, ¿ok? Esa es una actitud de flexión. Y básicamente hablamos de el ovoide fetal, porque las características de este feto, cuando se encuentra en total flexión, que es lo que llamamos posición fetal, la encontramos con una característica forma parecida a un huevo, y por eso se le denomina ovoide fetal. Entonces, la cabeza va a estar flexionada sobre el esternón, ¿okay? Vamos a tener las piernas, en el caso de los miembros inferiores, los muslos flexionados sobre el abdomen, las piernas flexionadas sobre los muslos, ¿okay? En esa típica actitud en forma de C. Es lo que se denomina actitud de flexión. Pero también puede existir una actitud de deflexión o actitud de extensión, y en este caso hago la acotación acá, porque muchas literaturas utilizan el término deflexión y se puede confundir con flexión. En el caso de la flexión, por supuesto, la cabeza va a estar o los miembros van a estar flexionados. Y en el caso de la deflexión, pegado, deflexión o extensión, la cabeza y algunos de los miembros pueden estar extendidos. Por ejemplo, en el caso específico de la cabeza puede estar extendida. Y dependiendo del grado de extensión, vamos a tener una actitud distinta. Y en el caso de las piernas, podemos tener también las piernas, en vez de estar flexionadas, pueden estar extendidas. Y entonces esto también sería una actitud de extensión, que ya dependerá de la presentación, que ya vamos a ir viendo en la medida que avancemos en el tema, cada uno de estos términos. Otro término que vamos a emplear es la situación. ¿Y qué es la situación? Es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto con respecto al eje longitudinal de la madre. Y entonces, así tenemos que en función a esto, si nosotros tenemos un feto cuyo eje longitudinal coincide con el eje longitudinal de la madre, entonces estamos hablando de una situación longitudinal. Podemos verla acá, cuando tiene la cabecita hacia abajo, la cabeza fetal, y acá tenemos la porción pelviana hacia abajo, pero de igual manera el eje longitudinal coincide con el eje longitudinal de la madre. Cuando tenemos que el eje longitudinal del feto es perpendicular al eje longitudinal de la madre, estamos hablando de una situación transversa, que en este caso podemos tener el dorso hacia abajo, el dorso hacia adelante, el dorso hacia arriba. Eso dependerá de la posición que tome el feto dentro del útero. Y tenemos una situación oblicua, que es esta que está acá, cuando el eje longitudinal del feto es oblicuo al eje longitudinal de la madre. Y aquí podemos tener, por ejemplo, la cabeza hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, o la cabeza hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, pero aquí es en función del eje longitudinal. Y como el eje longitudinal se encuentra oblicuo al eje longitudinal de la madre, entonces estaríamos hablando de una situación oblicua.
El otro término que vamos a emplear es la posición, y la posición no es más que la relación que existe entre un punto fijo del feto, que por consenso es el dorso, con respecto a una porción o punto fijo de la madre, que por consenso es el flanco o los flancos. Es decir, que si el punto fijo del feto, que es el dorso, se encuentra en el flanco izquierdo, entonces la posición será izquierda. Y si el dorso se encuentra en el flanco derecho, entonces la posición será derecha. Otro término es presentación, y yo sé que este término crea un poquito de polémica porque desde el punto de vista de la literatura clásica definen a la presentación como aquella porción del feto que llena y se encuentra en el estrecho superior y que tiene un mecanismo de trabajo de parto bien definido. Ese es más o menos el término que se le da desde el punto de vista clásico. Ahora, cuando hablamos de mecanismo del trabajo de parto bien definido, hablamos, por supuesto, de un mecanismo que es capaz de iniciar y de culminar un trabajo de parto. Ahora, cuando hablamos de la obstetricia actual, la obstetricia contemporánea, en el cual la prioridad es tanto el feto como la madre, no podemos tomar como presentación algunas de las características que pueden generar un trabajo de parto, pero de una manera traumática, con unas probabilidades casi del 100% de muerte fetal, como por ejemplo el caso del hombro en situaciones transversas. A nadie en estos tiempos se le ocurriría pensar que una paciente con situación transversa vaya a trabajo de parto y que va a tener un trabajo de parto y un nacimiento en feliz término. Esta es una paciente que tendría, inclusive, de acuerdo a la mayoría de las guías internacionales, una indicación absoluta de cesárea. Entonces, en este caso, no podríamos hablar que una situación transversa con el hombro exponiéndose al estrecho superior sea una presentación. De allí que desde el punto de vista, y esto en la obstetricia venezolana es muy común emplear estos términos, maternidad Concepción Palacio, lo que es la Universidad Central de Venezuela, los Andes, Universidad de Oriente, tenemos un consenso en común en el cual podamos definir la presentación como aquella parte del ovoide fetal que se ofrece al estrecho superior y que es capaz de iniciar, desarrollar y culminar en feliz término un trabajo de parto. Ese sería el concepto que desde el punto de vista real englobaría lo que es el término de presentación. Entonces, aquí tenemos en este caso la presentación cefálica, cuando la parte del ovoide fetal que se expone al estrecho superior es la cabeza, y una presentación podálica o pelviana, cuando la parte del ovoide fetal que se expone es la porción pelviana. Entonces, esto traerá como consecuencia en ambos casos que se puede originar, desarrollar y culminar un trabajo de parto en feliz término. De allí la importancia de poder clarificar este término, porque la presentación de hombros que se presentaba clásicamente tiene un mecanismo bien definido, pero cuando leemos el libro clásico nos dice que la presentación de una manera traumática, que inclusive puede nacer en conduplicatum corpore, ¿okay?, en el cual el feto literalmente se dobla como una bisagra en sí mismo. Esto, por supuesto, en el caso de la cabeza, muchas veces la cabeza genera un doblez hacia el cuello para poder pasar. Por supuesto que estos son mecanismos que no son compatibles con un nacimiento en feliz término. Y les insisto, es imposible pensar en la actualidad que una situación transversa vaya a trabajo de parto. Es imposible. Los pacientes que tienen indicación absoluta de cesárea, de acuerdo a la mayoría de las guías internacionales, en este tipo de casos, por lo que no podríamos definir al hombro como una presentación. ¿Okay? Esto es muy importante aclararlo. Otro término es la variedad de presentación, y esto tiende a confundir mucho. La variedad de presentación va a depender si la presentación es cefálica o es podálica pelviana. Si la presentación es cefálica, por supuesto que va a ser el grado de flexión o de extensión de la cabeza fetal, lo que va a definir variedades distintas, como por ejemplo, en el caso de la flexión máxima, vamos a tener una presentación cefálica
variedad de vértice. Si tenemos una deflexión mínima, ¿ok? Ya la cabeza comienza a extenderse, entonces esta deflexión mínima vamos a llamarla variedad Bregma. Si tenemos un grado de flexión mayor y la cabeza se coloca en una posición indiferente, estamos hablando frente. Y si ya tenemos una extensión máxima, entonces estaríamos hablando de una variedad cara. Estas son las variedades de presentación cefálica. Ahora, si la presentación es podálico-pelviana, va a ser el grado de extensión de las piernas. Y así tenemos, por ejemplo, que en una pierna que está extendida, y no flexionada, sino extendida, inclusive con los pies hacia la cara, entonces estaríamos hablando de una variedad deflejada, en este caso la llamaríamos nalgas franca. Si tenemos la típica actitud de flexión, ¿ok? Entonces en este caso la cabeza flexionada hacia el esternón y tenemos las piernas flexionadas sobre los muslos y los muslos flexionados sobre el abdomen, estaríamos hablando de una presentación pelviana completa. Y también tenemos variedades incompletas, donde podemos tener un pie, una rodilla, por ejemplo. En este caso estaríamos hablando de variedades incompletas, modo pie, modo rodilla, que son variedades de presentación pelviana o podálica. Y la variedad de posición, que confunde mucho con variedad de presentación, pero no deben confundirlo. Una cosa es variedad de presentación cefálica y variedad de presentación podálica, y otra cosa es la variedad de posición. Y la variedad de posición es la relación que existe entre un punto fijo del feto, que se escoge por consenso en función a la presentación y a la variedad de presentación, con relación al punto fijo de la madre, que por consenso es el hueso ilíaco y que en algunos casos puede ser el pubis o el sacro. ¿Ok? Y así vamos a tener que en la presentación cefálica de vértice, que es la fisiológica, vamos a tener un punto fijo del feto, que es el hueso occipital o el occipucio, y el punto fijo de la madre es el hueso ilíaco. Y en el caso de la presentación podálica o pelviana, el punto fijo del feto es el sacro y el punto fijo de la madre es el hueso ilíaco. Por lo que esto nos va a representar una nomenclatura que nosotros debemos conocer, que es lo que define a la variedad de posición. Y la nomenclatura la vamos a tener que son 4 letras, ¿ok? 4 letras. Una primera letra que no va a ser más que el punto fijo del feto. Y si nosotros tenemos acá, por ejemplo, que es una presentación cefálica de vértice, el punto fijo del feto que por consenso se elige para establecer la variedad de posición es el occipital o el occipucio, y por eso colocamos O como primera letra, O de occipital, y decimos occipito, occipito de occipital. La segunda letra es el punto fijo de la madre, que por consenso es el hueso ilíaco. Entonces sería ilíaco, es decir, punto fijo del feto, que es la primera letra, occipito, segunda letra, ilíaco. La tercera letra es la posición, y dependiendo si la posición es derecha o izquierda, entonces será posición derecha o izquierda, y estaríamos hablando de occipito, punto fijo del feto, ilíaco, punto fijo de la madre, izquierda, posición, y anterior o posterior en función al cuadrante en que se encuentre el cuadrante de la pelvis. Es decir, que si el punto fijo del feto, por ejemplo, el occipital, se encuentra en el cuadrante superior o en cuadrantes superiores, entonces es anterior. Y si está en cuadrantes inferiores, entonces sería posterior. Recuerden que lo vemos en función a una paciente que se encuentra en posición ginecológica, que es como se describen la mayoría de estos términos en función a la paciente en posición ginecológica, por lo que todo lo que esté hacia arriba o superior es anterior, porque se acerca al pubis, es anterior, y todo lo que esté en relación al sacro o hacia abajo sería posterior. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. También el punto fijo de la madre puede ser el pubis o el sacro, pero en estos casos ya no sería derecha o izquierda porque está en todo el centro. Entonces, por ejemplo, podríamos tener variedades occipito-sacra,
occipitopúbica, que se encuentra ya con el occipital totalmente en relación con el pubis o con relación al sacro. Este tipo de variedades los solemos ver ya al final del trabajo de parto, que eso lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos en el tema como tal. Que esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, variedad de posición es una cosa, variedad de presentación es otra. La variedad de presentación tiene que ver con la presentación cefálica, podálica, el grado de flexión o de extensión que nos va a permitir tener la variedad de brecma, de frente, de cara, de vértice en el caso de la presentación cefálica, y en el caso de la podálica vamos a tener una variedad de presentación de nalga franca, completa y la incompleta, modo pie, modo rodilla. Y la variedad de posición es esa nomenclatura en función a las características de la presentación en esa pelvis. Entonces hay un punto fijo del feto, que es la primera letra, que en el caso de la presentación cefálica de vértice es occipito, porque es el occipital el punto fijo, ilíaco, que es la porción materna, punto fijo materno, izquierda, que es la posición, y anterior, porque el occipital se encuentra hacia el pubis. Entonces, esto nos permite poder tener una visión clara de las características de esa cabeza a través del canal de parto y poder nosotros diagnosticar qué mecanismo del trabajo de parto está cumpliendo en el momento que hagamos la definición de estas características. Entonces ya eso lo vamos a ir viendo y vamos a unir todos estos conocimientos en la medida que avancemos en el tema. Entonces, de la variedad de posición se derivan dos términos, que es el punto de referencia, que es el punto fijo del feto que por consenso se elige para establecer la variedad de posición, es decir, el occipital en el caso de la presentación cefálica de vértice y en el caso de la presentación pelviana, el sacro. Pero también tenemos puntos de reparo y esto es muy importante poder diferenciarlos y definirlos, porque los puntos de reparo son aquellas porciones anatómicas que suelen colocarse cercano al centro del canal de parto o en una porción que podamos tocar, palpar, que nos van a permitir identificarlos para poder hacer diagnósticos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un tacto en una presentación cefálica de vértice, no podemos tocar el occipucio, parte del occipital, no lo podemos tocar. Ahora, ¿cómo podemos saber que el occipital está allí, que está en una posición específica? Es tocando los puntos de reparo. Y por eso es que en el caso de la presentación cefálica de vértice, el punto de reparo es la fontanela posterior. Es decir, que si yo hago un tacto y toco, diferencio, establezco que ahí está la fontanela posterior, esto quiere decir que la paciente, la presentación es cefálica de vértice y que la variedad de posición involucra que el punto fijo del feto es el occipital. Entonces, el punto de reparo, el punto que yo identifico al momento de examinar, no es el occipital, es ese punto de reparo, que en el caso de la presentación cefálica de vértice es lo que es la fontanela posterior. ¿Ok? Y, por ejemplo, en el caso de la presentación pelviana, los puntos de reparo pueden ser los pies, usted toca, hace el tacto y pueden estar los pies allí, o pueden ser los genitales en caso de una variedad nalga franca. Entonces estos puntos de reparo le permiten a usted decir, esta es una presentación podálica y su punto de referencia es el sacro. Aunque usted tocando no pueda tocar, valga la redundancia, no pueda examinar directamente el sacro del feto, porque las características de la pelvis no se lo permiten. Entonces es muy importante estos puntos de reparo. Y por supuesto puntos de reparo como por ejemplo la sutura sagital, que nos permite hacer diagnóstico de si la presentación está en el oblicuo, en qué diámetro se encuentra la presentación, por ejemplo, si está en el anteroposterior, si está en el oblicuo. Lo podemos hacer con el punto de reparo que es la sutura sagital. La fontanela anterior también puede fungir como un punto de reparo, lo podemos identificar a la hora de hacer el tacto vaginal. Entonces, básicamente, uniendo estos conceptos, nosotros vamos a tener una estática fetal
fisiológica, es decir, o más que fisiológica, yo diría la estática fetal más frecuente, porque desde el punto de vista fisiológico, los procesos del parto con distintos tipos de estática fetal se pueden comportar de manera fisiológica. Entonces, ¿cuál es la estática fetal más frecuente? Bueno, vamos a tener aquella en el cual tenemos una actitud de flexión y vemos un feto en C, ¿ok? Característica del ovoide fetal, con la cabeza flexionada sobre el esternón, los brazos flexionados hacia la cara, los muslos flexionados hacia el abdomen y las piernas flexionadas sobre el muslo. Esta es una actitud de flexión. Tenemos una situación longitudinal, porque el eje longitudinal del feto coincide con el eje longitudinal de la madre. Tenemos una posición izquierda, porque el dorso fetal se encuentra en el flanco izquierdo de la madre, ¿ok? Y tenemos, por supuesto, una presentación cefálica de vértice, que la tenemos acá, por lo que la variedad de posición es occipito, porque es el punto fijo del feto, que por consenso se eligió, occipital, ilíaca, punto fijo de la madre, que por consenso se eligió, que es el hueso ilíaco, izquierda, porque la posición es izquierda, y anterior, porque el occipital se encuentra en el cuadrante superior izquierdo, es decir, más cercano al pubis. Entonces, variedad de presentación cefálica de vértice y la variedad de posición occipito-ilíaca izquierda anterior. Esto es las variedades más frecuentes, la estática fetal más frecuente que vamos a conseguir, pero podemos tener un dorso derecho, y ser occipito-ilíaca derecha anterior, podemos tener el occipital hacia la parte posterior y podemos tener occipito-ilíaca izquierda posterior, por ejemplo. Eso va a depender de dónde se encuentre en ese espacio pélvico cada una de las estructuras para poder definirlo, ¿ok? Pero estamos hablando acá de la estática fetal más frecuente. Hay otro término que utilizamos muchísimo, es importante entenderlo desde ahorita para poder aplicarlo posteriormente, que es el sinclitismo y el asinclitismo. El sinclitismo es básicamente que la cabeza fetal va a descender de una manera proporcional, es decir, como que si exactamente descendiera por todo el centro, donde la mitad de la cabeza va a tener la misma proporción que la otra mitad a través del canal de parto. Pero tenemos el descenso, puede ser también asinclítico, es decir, que va a tener una proporción distinta cada uno de los parietales a través del paso por el canal de parto. Si la mayor proporción de parietal que se expone al canal de parto es el parietal anterior, entonces estaríamos hablando de un asinclitismo anterior. Y si por el contrario, el que más volumen ocupa en el canal de parto es el parietal posterior, entonces estaríamos hablando de un asinclitismo posterior. El descenso de la presentación puede ser sinclítico o asinclítico, ya lo vamos a ver más adelante, y ahí explicaremos con más detalle cómo ocurre, con un modelo anatómico, cómo ocurre este proceso, porque la mejor forma de diagnosticarlo es pudiendo palpar la sutura sagital. Si la sutura sagital la conseguimos cercana o más cercana al pubis, quiere decir que el parietal que más se expone es el parietal posterior. Entonces estaríamos hablando de un asinclitismo posterior. A pesar de que la sutura sagital se va al pubis, no hay que confundir eso. Y si la sutura sagital se va hacia el sacro, hacia la parte posterior, el parietal que más se expone es el parietal anterior. Y por eso es que en este caso estaríamos hablando de un asinclitismo anterior. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Quiero que entiendan ahorita el término, qué significa, para posteriormente con un modelo anatómico poder explicarlo, ese descenso de la presentación de una manera mucho más gráfica, que ustedes los puedan entender de manera más adecuada, vamos a decirlo así. Otro término importante que ustedes deben conocer, o una serie de términos, es el descenso de la presentación. Y el descenso de la presentación se va a establecer mediante los llamados planos de Hodge. Esto en el caso de las escuelas, por ejemplo, europeas y muchas de las escuelas latinoamericanas, que tenemos mucha influencia del Uruguay, y el Uruguay tiene mucha influencia europea, utilizamos los planos de Hodge. Pero hay otros países que utilizan, tienen más arraigada la escuela norteamericana,
entonces utilizan las llamadas estaciones de Delis. Ambos métodos son efectivos para hacer un diagnóstico. Indistintamente de ello, aquí lo importante es establecer una presentación móvil cuando todavía esa presentación no se ha acomodado el estrecho superior. Tenemos una presentación insinuada cuando se comienza a ofrecer esa presentación al estrecho superior. Tenemos una presentación fija cuando logra llegar a los diámetros más pequeños del estrecho superior. Una presentación encajada cuando sobrepasa estos diámetros más pequeños y ya es imposible devolverse. Y una presentación profundamente encajada cuando ya estamos hablando de etapas finales del parto, cuando la presentación logra pasar el codo de esa pelvis. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y esto lo vamos a relacionar para hacer diagnóstico, ya sea con los planos de Hodge o con las estaciones de Delis. En el caso específico de los planos de Hodge, vamos a tener que los planos de Hodge son planos, ¿ok? Planos bidimensionales, no son líneas, son planos que están delimitados por una línea. Y tenemos el primer plano de Hodge, es un plano que está delimitado por una línea imaginaria que va desde el promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. Tenemos un segundo plano de Hodge que es paralelo al anterior, que puede ir del cuerpo vertebral de la segunda vértebra sacra o de la segunda tercera vértebra sacra hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis. Aquí lo importante es que debe ser paralelo al anterior. Un tercer plano que pasa a través de las espinas ciáticas y que es paralelo al anterior, y un cuarto plano que pasa a través del coxis no retropulsado y que es paralelo al anterior. Estos tienen una distancia entre ellos de aproximadamente 2,5 centímetros, que es la misma distancia que hay del vértex a el plano biparietal. ¿Ok? Por eso este dato es muy importante a la hora de hacer diagnóstico, porque el punto de referencia del feto que por consenso se elige para establecer el descenso es el diámetro biparietal, pero a la hora de hacer el tacto y de examinar, nosotros no tocamos el diámetro biparietal, tocamos es el culmen o vértex, y sabiendo que la distancia que hay entre el vértex y la circunferencia la biparietal es similar a cada uno de los diámetros, sabemos que si por ejemplo el vértex está en un plano, en tercer plano por ejemplo, el diámetro biparietal estaría en el plano inmediatamente superior, que sería el segundo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que ustedes lo conozcan, pero ya más adelante vamos a concatenar toda esta información para que ustedes puedan entenderlo mediante un modelo anatómico y poder realmente que ustedes entiendan este concepto que a veces se hace un poco abstracto. ¿Ok? Por supuesto, las estaciones de Delis se fundamentan en centímetros positivos y negativos, donde las espinas ciáticas sería la estación 0 y vamos de números positivos en centímetros hacia arriba y hacia abajo, números negativos, para entonces poder establecer el descenso de la presentación. Pero básicamente es lo mismo, ¿ok? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esta primera parte llega hasta aquí, ya tenemos los conocimientos establecidos de lo que es la estática fetal, todos esos conceptos básicos que debemos conocer, toda la estática fetal normal, algunos otros conceptos como asinclitismo, como el descenso de la presentación, que ustedes los tengan presentes porque lo vamos a ir utilizando de aquí en adelante en todo lo que es la evaluación de la paciente y en todo el proceso de este tema lo vamos a ir desarrollando. Pero me interesaba en esta primera parte que ustedes entendieran estos conceptos, supieran de ellos, los conocieran, para entonces poder posteriormente aplicarlos. Vamos a dejar esta parte hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima parte sobre lo que es ya la semiología obstétrica como tal. Hasta entonces.